Romanos capítulo 12. Como sabéis, estamos en Romanos 12. Y hoy concluiremos este precioso capítulo de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Primero leeremos y después pediremos la bendición del Señor. Romanos 12 del 17 al 21. Romanos 12 del 17 al 21. Y dice así: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde: amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, en tu presencia estamos. Nos hemos congregado, nos hemos reunido, hemos venido hoy aquí. Esta pequeña representación de todo tu pueblo en toda la tierra. Nosotros, esta iglesia local, aquí en Sabadell, para recibir tu palabra. Señor, que realmente sea tu palabra, que realmente sea aquello que tú transmites en tu palabra y revelas en tu palabra, y que no sea palabra de hombre. Bendice a la iglesia, ayúdanos, Señor, a todos a tener un entendimiento más profundo y más cabal de las misericordias de Dios que tú has mostrado, nos has mostrado por medio de Jesucristo. Por eso te lo rogamos, que tú obres con tu Espíritu Santo en todos los aquí presentes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver. Bueno. Supongo que conoceréis todos al director de cine Alfred Hitchcock. ¿Quién no habrá visto una película de Alfred Hitchcock? Él dijo en una ocasión, en una entrevista: la venganza es dulce y no engorda. Luego, el escritor norteamericano Robert Greene escribió: los hombres están más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor. Porque la gratitud suele ser una carga, mientras que vengarse es un placer. De hecho, hablando de cine y hablando de literatura, la venganza es un tema muy recurrente en la literatura y en el cine. ¿Por qué? Bueno, porque la venganza apela a nuestros sentimientos más primarios. Y desde luego, cuando uno lee novelas como El Conde de Montecristo, que también se ha llevado a la gran pantalla, ¿quién no conoce la historia de Mundo Dantés, al que se le acusa falsamente de delitos que no ha cometido, es encarcelado durante años y cuando al final consigue escapar, se venga de una forma refinada de todos y cada uno de aquellos que le han procurado la ruina y la desgracia en su vida? Y claro, uno no puede evitar, cuando ve esta película o lee esta novela, sentir cierto placer al ver cómo él poco a poco va vengándose de todos aquellos que han destruido su vida. Pero hermanos, os voy a decir una cosa. Esto es totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que consideraremos hoy de la carta a los romanos. Fijaos, Pablo hasta ahora, en el capítulo 12, ha hablado de nuestra relación primeramente con Dios, luego de nuestra relación entre creyentes dentro de la iglesia, pero ahora, a partir del versículo 17 y hasta el final, Pablo nos va a hablar de nuestra relación con el mundo, en especial
cuando somos agraviados, aunque, obviamente, este principio también aplica a cuando somos agraviados dentro de la Iglesia. Aunque no es el enfoque de Pablo, los principios son exactamente los mismos cuando estamos en el contexto del pueblo de Dios. Bien. Así que me gustaría que hiciéramos un pequeño parón de unos segundos para que pensemos en esas personas que nos han hecho o nos están causando mal. Hagamos un breve parón. ¿Bien? Ahora espero que mantengas eso que ha venido a tu mente a lo largo de todo el sermón. ¿Sí? Bien. Es importante. De hecho, fijaos, Romanos 12, del 17 al 21, el pasaje que vamos a considerar esta mañana, se le ha llamado el Sermón del Monte del apóstol Pablo, por la similitud de las palabras de Pablo con la similitud de las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es la lectura congregacional que hemos tenido, que ha hecho nuestro hermano Claudio. Pablo parece que hace como una especie de ampliación o de aclaración final de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Recordáis las palabras de Jesús en el versículo 44 del capítulo 5 de Mateo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Qué palabras! Así que Mateo 5 y Romanos 12, que hemos leído antes, presuponen de entrada que los cristianos tendremos enemigos. Los cristianos seremos ultrajados. Los cristianos seremos agraviados. En definitiva, seremos perseguidos de una manera u otra. Y las maneras en las que podemos sufrir este mal son muchas. Son muchas. Insultos, burlas, ninguneo, marginación, desprecio, pérdida de trabajo o incluso de ascensos merecidos, maltrato psicológico, en algunos casos prohibiciones para congregarnos y adorar a Dios, en otros la persecución directa y en otros casos el encarcelamiento y hasta el martirio. El registro es amplio. Entonces, tú y yo, cristianos, ¿cómo debemos reaccionar ante el hostigamiento de este mundo? Ante el agravio y la persecución de este mundo. Pues vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, hay algo que no debemos olvidar, hermanos. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Y eso imprimió en nosotros un sentido de justicia. Y ese sentido de justicia nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado. Al fin y al cabo eso es justicia. Dar a cada uno aquello que le corresponde, en su sentido más primario. El problema, hermano, es que tú y yo, además de cristianos, también somos pecadores. Aún queda mucho de nuestro viejo hombre aquí encima nuestro. Por lo tanto, somos orgullosos, somos egoístas. Así que en medio del maltrato, tu sentido de justicia, como hecho a imagen de Dios, se mezcla con nuestras inclinaciones pecaminosas, frutos de la caída. Y esto genera en nosotros un deseo de devolver mal por mal. Pero Pablo precisamente nos está diciendo en este pasaje que eso es lo que nunca debemos hacer. Nunca debemos tomarnos la justicia por nuestra mano, por nuestra cuenta. Fijaos, dice el versículo 17, no pagáis a nadie mal por mal. Y en griego, hermanos, esta expresión es muy intensa, es muy fuerte. ¿Sabéis lo que quiere decir exactamente? No paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo que quiere decir. Exactamente eso. Y la palabra a nadie, en griego,
significa literalmente a nadie. Y al igual que la hostilidad hacia los cristianos se puede manifestar de muchas maneras, también podemos decir que la venganza, el devolver mal por mal, también se manifiesta de muchas maneras. Insultos, ironía, sarcasmo, silencios incómodos, miradas asesinas, gestos de desprecio, el chisme, la murmuración, el arruinar la reputación de alguien, el desprecio y el ninguneo, e incluso, si nada de esto sucede, desear en lo más profundo de nuestro corazón que esa persona reciba su merecido. Y su merecido es aquello que nosotros tenemos en la cabeza que es su merecido. En fin, queremos que las personas se sientan mal, como mínimo, por el daño que nos han hecho. Pero esto es lo que de nuevo el apóstol Pablo nos dice que no hemos de hacer. Versículo 19, fijaos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Quiero hacer un inciso para deciros algo. Esta expresión, amados míos, ya podéis buscar, es la única vez que la utiliza Pablo en toda la carta. No aparece en ningún otro sitio de la carta a los romanos. Es como si Pablo de alguna manera estuviera volcando su amor con la Iglesia, estuviera solidarizándose en el hecho de que los ama y de que sabe que lo que está diciendo, de lo que les está pidiendo a los romanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Son palabras difíciles, complicadas, mucho. Ahora, ¿cómo podemos impedir tú y yo, junto con los cristianos de Roma del primer siglo, que nuestro corazón se llene de amargura, que se llene de resentimiento, de deseos de venganza cuando alguien verdaderamente, hermanos, verdaderamente se ha portado mal contigo y conmigo? Pues hermanos, recuerda las misericordias de Dios. Recuerda el Evangelio. Hermanos, este es el punto de partida de todo lo que Pablo está diciendo, no solo en este capítulo 12, sino en todo lo que queda de carta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que no paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Recuerda las misericordias de Dios. Recuerda el Evangelio. Mira, hermano, hermana, nunca, jamás, ningún ser humano pecará contra nosotros de la misma manera en la que tú y yo hemos pecado contra Dios. ¿Te cuesta creerlo? Y aún así, Dios decidió amarnos y tener misericordia de nosotros. Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y aún después siendo enemigos, sigue diciendo más adelante Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo pecadores, siendo enemigos, Él decidió amarte al extremo de dar la vida de su propio Hijo en sustitución de ti y del castigo que merecías y que Él no merecía. Así que, de nuevo, la única respuesta coherente que podemos dar a tanta misericordia, a tanto amor, es mostrar a los demás la misma misericordia que Dios nos mostró a nosotros cuando estábamos en enemistad con Él. ¿Recordáis Romanos capítulo 12, versículo 2? Cuando dice aquello de 12:1, perdón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto.
racional. Nuestra adoración sensata, la única manera de responder sensatamente, coherentemente al Evangelio, es esta. Exactamente esta. Mostrar a los demás el mismo amor que Dios nos mostró a nosotros. Así que permíteme preguntarte otra vez, en esta mañana, ¿alguien te ha tratado mal sin razón? Es más, peor todavía, ¿alguien le has hecho mucho bien y después te ha respondido haciéndote mucho mal? Pues ¿sabes qué? Eso es lo que tú y yo hacemos con Dios cada vez que pecamos. Eso es lo que tú y yo hacemos con Dios cada vez que pecamos. Aún más allá, cuando tú eras inconverso, Dios hacía salir su sol sobre ti, hacía llover sobre ti, te daba alimento, te daba cierto grado de salud que te ha permitido llegar a donde estás hoy. Te daba todas las cosas que disfrutabas, todas las cosas que eran tu deleite. Y lo hacía siendo tú inconverso y dándole tú la espalda. Pero aún así, aún ahora, los cristianos, aun siendo salvos, seguimos pecando por causa del viejo hombre que hay en nosotros. Y cada vez que lo hacemos, estamos pisoteando la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué nos indignamos cuando alguien pisotea nuestra bondad hacia él o ella? ¿Cómo sería nuestra vida si Dios y aún las personas nos pagaran conforme a nuestro trato hacia ellos? Piénsalo por un momento. Si Dios tuviera que pagarte con justicia, ¿cómo sería tu vida? Si las personas de este mundo tuvieran que pagarnos conforme a nuestros tratos hacia ellas, ¿cómo nos tratarían? Es un buen ejercicio que todos debemos hacernos, ¿no? Hermano, recuerda las misericordias de Dios, recuerda el Evangelio, las que te ha mostrado a ti, esas misericordias. En su gracia te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó para ser salvo. Te mostró su amor entregando a su propio Hijo a morir en la cruz en tu lugar para el perdón de tus pecados, para tu justificación. Te ha hecho su Hijo y te está santificando diariamente. Y todo eso lo hizo cuando eras su enemigo. Recuerda las misericordias de Dios. Recuerda el Evangelio, predícate el Evangelio cada día cuando sientas amargura por el agravio, deseo de venganza por el mal causado. Recuerda las misericordias de Dios hacia ti. Dice Pablo, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas palabras son muy interesantes, hermanos, porque nos llevan a reflexionar en algo. No sé qué pensaréis, no os estoy preguntando. Respondeos la pregunta en vuestra mente. ¿Es mala la venganza? La venganza no es mala. No es mala. Ni mala ni pecaminosa. No lo es. Voy a pararme ahora a aclarar esto. En cierto sentido, todas las instituciones puestas por Dios para mantener el orden en esta sociedad, Dios les otorgó cierta capacidad para castigar el mal cometido. En el hogar, la disciplina de los padres hacia los hijos.
En la Iglesia, la disciplina de la congregación a la hora de amonestar incluso excomulgar a aquellos que no quieren arrepentirse de su pecado. Y el Estado, el gobierno, con la espada para castigar al malhechor, como veremos a partir del próximo capítulo, Romanos 13. La venganza que es mala es la que nos tomamos por nuestra propia cuenta. Esa es mala. Esa sí que es pecaminosa, porque es Dios quien se encargará de vengar el pecado. Cuando nosotros nos vengamos por nuestra propia cuenta, estamos poniendo nuestra ira por encima de la ira de Dios. Es lo que estamos haciendo. Estamos robando. Estamos robando algo que no nos pertenece. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Cuando damos rienda suelta a nuestra amargura, resentimiento, aún de forma disimulada, pero lo hacemos, damos rienda suelta a nuestro deseo de que el otro se sienta mal, ¿sabéis qué estamos demostrando? Incredulidad, falta de fe. Porque no le estamos creyendo a Dios. Él ha prometido hacer justicia. Y nosotros la ponemos en duda. Mía es la venganza. Yo pagaré. Por lo tanto, dejad lugar, dice Pablo, a la ira, que pase la ira de Dios. Tenemos detrás al Señor, nosotros estamos en disposición de vengarnos o queremos hacerlo y lo que hacemos es echarnos a un lado y decir, adelante, Señor. Esto es lo que corresponde a hijos de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero claro, somos así y preferimos hacerlo por nuestra cuenta. Somos especialistas en justificar nuestra venganza o deseos de venganza. Pablo nos está diciendo algo así como, oye, no te vengues, déjalo y Dios se encargará de una manera perfecta. Él puede ver el mal que te han hecho desde todos los ángulos. Dios lo ve de una manera que tú no ves. Déjalo en sus todopoderosas y santas y sabias manos. Cuando Dios aplique su justicia, lo hará teniendo en cuenta todos los aspectos del mal que se ha cometido contra ti. Por lo tanto, no te vengues, Él es el juez supremo, Él sabe. Descansa en la justicia de Dios. Y nosotros decimos, oye Pablo, es que tú no sabes lo que este me ha hecho. Si lo supieras, no hablarías así. Pues permíteme responderte que nadie jamás, nadie, ni siquiera tú, has sido tan injustamente tratado como Jesús fue tratado. Jesús no tuvo pecado. Su vida fue una constante demostración del bien, lo cual le llevó a su entrega en la cruz, en lugar de pecadores que no merecían ese bien. Y si alguien tenía derecho a sentirse agraviado, ofendido, lleno de sed de venganza, de vindicación, ese era Jesús. La única persona sobre la tierra. Solo Jesús. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante todo esto? Primera de Pedro 2:23 nos dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Hijo Eterno de Dios, el autor de la vida, yo cuando me estaba preparando pensaba en esto. El Hijo Eterno de Dios, el autor de la vida, y los hombres le maldecían. Le ultrajaban. Le detuvieron ilegalmente, le juzgaron de forma clandestina y falsa, le dieron de bofetadas y puñetazos, fue encarcelado,
fue usado por los líderes religiosos y las autoridades romanas como herramienta de presión el uno al otro, fue apaleado, fue flagelado, le vistieron burlescamente con una ropa púrpura después de desnudarle, le pusieron una corona de espinos, le golpeaban con una caña en la cabeza, le cubrieron el rostro de escupitajos, de rodillas le hacían reverencias burlándose de él, luego le volvieron a vestir con sus ropas, le pusieron a sus espaldas una cruz, le hicieron caminar hasta el Calvario, allí le clavaron fuera de Jerusalén y allí entregó su alma, en medio del escarnio, la humillación y la burla más absoluta. A la palabra de Dios encarnada, al Rey de Gloria. Y él habría podido haber hecho lo que dijo a Pedro en Getsemaní, ¿recordáis? Cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. ¿Y qué dice el Señor? Guarda la espada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Os imagináis la escena? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y no lo hizo por amor a ti y a mí, porque Él descansaba en la justicia de su Padre. Por eso, en medio de la burla, en medio del dolor, pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no tengo duda de que ese perdón llegó seguramente en las conversiones que hubieron en el día de Pentecostés, cuando el mismo Pedro predicó el Evangelio ante la multitud. Cristo conquistó la amargura y el deseo de venganza encomendando la causa al que juzga justamente. Cristo dio lugar, dio paso a la ira de Dios. Porque Cristo creía en las palabras de Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Claro, alguien podría decir: bueno, pastor, pero es que yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Fíjate lo que dice Pedro también, antes de las palabras que hemos leído antes de Pedro, acerca de que él no abría su boca, no maldecía, se encomendaba al que juzga justamente. Antes dice en el versículo 21 del capítulo 2, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que no me vengas con aquello de, bueno, es que él era Jesús, yo no. Él fue ejemplo, él fue modelo para nosotros de cómo hemos de reaccionar al maltrato. Él cumplió las palabras de no devolver mal por mal, sino que descansó en la venganza de Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo nos está transformando a ti y a mí de gloria en gloria, mientras nosotros contemplamos la gloria de Cristo en su palabra, para ser transformados a su imagen y vivir como Él vivió. Lo hemos leído también en Romanos 12:2. Más arriba, tenéis vuestra Biblia abierta. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hemos de ser como Jesús. Hemos de ser transformados a la imagen de Cristo. Devolver mal por mal es amoldar nuestra mente, es amoldarnos a la manera de obrar de este mundo. ¿Recordáis las palabras de Lamec en Génesis 4? Lamec, descendiente de Caín, parte de la descendencia de la serpiente, dijo aquello de: si 7 veces será vengado Caín, Lamec
en verdad 70 veces 7 lo será. Toma ya. Venga. Sin embargo, Cristo redime todas las cosas. Cristo redime todas las cosas. Porque Él, Jesús, descendiente de la mujer de la promesa, dijo lo siguiente cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano si éste pecaba contra él. ¿Y recordáis la respuesta? No digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Cristo redime el odio, Cristo redime la venganza que provocó el primer Adán. El segundo Adán la restaura. Y sí, claro, los hijos de Caín tienen esta forma de reaccionar. La de los seguidores del Mesías, no. ¿De quién eres tu hijo? ¿De Caín o de Jesús? ¿Estás en el primer Adán o estás en Cristo, el segundo Adán? 70 veces 7. Y sigue Pablo diciéndonos que si somos coherentes con el Evangelio, hablando de nuestro culto racional, de nuestra adoración lógica al hecho de que se nos han mostrado las misericordias de Dios, no nos basta con no hacer el mal. Porque si os habéis fijado, hay personas, filosofías, incluso religiones que promueven la no violencia, el no devolver el mal por mal. Entonces diríamos, bueno, si solo nos quedamos con esta parte, podríamos decir, bueno, nos podemos dar la mano con muchos pacifistas, hinduistas, budistas, según qué ramas, como Mohandas Gandhi. Pero no basta con ser pasivos. Los cristianos somos proactivos. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, y ahora añade, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí va. De todos. No delante de los que se portan bien con nosotros. No delante de aquellos que están en un término neutro. De todos. De todos. Y literalmente en el griego, esta expresión procurad es como perseguid. Perseguid. O sea, es algo intencional. Hemos de ser intencionales. Hemos de perseguir. Como perseguimos a nuestros hijos cuando se nos escapan. Son pequeñitos y van a cruzar la calle. Habéis visto cómo corréis, ¿no? Perseguid. Hacer el bien. A los ojos, dice literalmente el texto griego. Dice delante, la traducción Reina Valera, pero en griego es a los ojos de todos los hombres. Es decir, que los hombres vean el bien que hacéis a todos los hombres, incluso a aquellos que os hacen mal. Pero no por exhibicionismo. Ay, mira qué buenos somos. Es que mira, soy tan bueno que hasta los que me hacen daño yo les hago el bien. No, tú haces esto en imitación de Cristo, que hizo exactamente lo mismo contigo. En imitación y agradecimiento a Cristo, en virtud de las misericordias de Dios mostradas en Cristo. Y yo os pregunto, esta carta a veces nos olvidamos ante tanta teología y tanto aplicar a nuestros días, pero esto está escrito a la carta de los cristianos de Roma. Perdón, a la iglesia, de los cristianos que había en Roma. ¿Os imagináis cómo caerían estas palabras en una iglesia como la Roma del primer siglo, que sufría persecución permanente por motivos de su fe? ¿Os lo imagináis? O sea, es que si alguien le dio un nuevo significado, si alguien redefinió lo que significaban las palabras crueldad y ser despiadado, esos fueron los romanos. Esta iglesia estaba sufriendo por causa de la persecución. Y ahora Pablo llega y les dice
a una iglesia perseguida, a una iglesia acosada y despreciada como la de Roma, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, Pablo está diciéndoles que vuestra conducta pública esté por encima de todo reproche, de toda crítica. ¿Os imagináis a un cristiano, un seguidor de Cristo, alguien que debe reflejar su amor redentor en este mundo, vengándose malignamente de forma pública? Vaya testimonio, ¿no? Vaya ejemplo de discipulado, de imitación de Cristo. Cero. Al contrario, dice, procurad, o sea, perseguid lo bueno. ¿Recordáis cómo dice Pablo que es la voluntad de Dios en el versículo 2? Es la buena voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Procurad lo bueno a todos los hombres. Y el versículo 18 sigue diciendo el apóstol, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, hermanos, debemos de buscar de forma intencional, debemos de perseguir, tener las mejores relaciones, estar en paz con todos los hombres, también con aquellos que no son creyentes y que además son hostiles a Cristo y a nosotros. Aquellos que desprecian el Evangelio, que desprecian nuestra forma de vivir y de sentir, en la familia, en el trabajo, en el instituto, en el colegio, en el vecindario, ante las autoridades. Porque nuestra tendencia natural, ¿sabéis cuál es? Normalmente los cristianos somos más partidarios de esto, alejarnos. Bueno, mira, no hay ningún problema, ya está. En alguna circunstancia esto podría estar justificado, según lo dañina que sea una persona, por descontado que podría estarlo. Pero lo hacemos sin parar, no nos enfrentamos al hecho de que hay una enemistad. Cuando dice estar en paz, es que buscas la paz, persigues hacer lo bueno, por lo tanto, tú, cristiano, persigues hacer la paz. Así que Pablo nos está llamando a restaurar las relaciones, no rehuir el restaurar la paz, incluso con los no creyentes. Y hacerlo de corazón, no por cumplir, en plan trámite. Oye, yo ya te he pedido perdón, yo ya he querido hacerlo bien, tú no has querido, vale, adiós. No, yo ya lo he hecho, ¿eh? No, perseguir. ¿Tú cómo persigues algo? ¿Cómo persigues algo? ¿Así? Corres, ¿no? Te esfuerzas, eres intencional, persistente, persigues. Pablo dice en cuanto dependa de nosotros, siempre que haya oportunidad, las veces que sea necesario, debemos tratar de restaurar las relaciones con los demás, tener la mayor paz posible con ellos. Si es posible, mientras haya posibilidades, agótalas. Agótalas. Dios tomó la iniciativa al venir a buscarte a ti y a mí. ¿Recordáis Isaías 35:4? Dios mismo vendrá y os salvará. Vino Él a salvarnos en la persona de Cristo. Y nosotros ahora le imitamos al reconciliarnos con otras personas. Pero atención, estas dos expresiones nos ponen también un límite. ¿Os dais cuenta? No nos hablan solo de proactividad, de perseguir, sino de que hay límites. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Vamos a ver, Pablo no es un iluso. Él sabe perfectamente, sabía que hay ocasiones en que buscar la paz será imposible. No habrá manera. Pero hermanos, la responsabilidad de que no sea posible, nunca, jamás ha de recaer en el cristiano, sino en la otra persona. Que si no es posible, no sea por nosotros,
que sea por la otra persona. Hay ocasiones, hermanos, incluso en las que habrá personas que no estarán dispuestas a convivir en paz con nosotros. No querrán. Quizá nos pongan condiciones para la reconciliación que tú y yo como cristianos no vamos a poder aceptar. Ah, tú quieres llevarte bien, quieres que nos llevemos bien, quieres que no haya ningún problema, pues tienes que pasar por este tubo. Y esas condiciones, cuando violan nuestros principios e identidad cristiana, cuando están en contra del Evangelio y de la voluntad de Dios, no los podemos aceptar. Nuestra fe y nuestras convicciones cristianas, hermanos, no son negociables bajo ningún concepto, ninguno. Ese es el límite. Habrá ocasiones en las que ser activo, en el que perseguir hacer la paz será imposible. Incluso será como echar las perlas delante de los cerdos. Y lo único que conseguiremos a veces será que las personas las pisoteen, esas perlas, y se vuelvan contra nosotros y nos despedacen. En esas ocasiones, hermanos, seguiremos aún así obedeciendo el mandato del apóstol Pablo de dejar lugar a la ira de Dios. Él obrará a su tiempo. Pero mientras sea posible, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay quien lee este versículo de esta manera, así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera. Que muera. Que se deshidrate. No, hermanos. Porque esto no sería estar imitando a Dios, como ya hemos visto. Y sí, ya lo sé. Esto rompe nuestros esquemas. Sí, ya lo sé. Si rompe nuestras ideas preconcebidas. Pero es que además rompe la naturaleza humana, tal y como es. Tal y como somos ahora, no es natural para nosotros. Esto es muy raro. Pero ¿sabéis qué? La vida cristiana no es natural. La vida cristiana es sobrenatural. Es sobrenatural. El cristianismo es Dios morando en ti. Dios morando en el alma del hombre. Hemos sido regenerados en nuestro espíritu por medio del poder del Espíritu Santo. Dios mora en ti y en mí, y esto nos ha hecho miembros de la familia de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Estamos unidos a Cristo de forma mística y misteriosa, pero real. El Espíritu trabaja en nosotros, dándonos los recursos de su gracia para hacer el bien de forma activa a todos los hombres, incluyendo a aquellos que nos maltratan. Así que, ¿cómo podemos hacerle el bien a los demás cuando nos maltratan? Empezamos por orar por la conversión de aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que son anticristos, enemigos de Cristo. El pecado que esta persona puede haber cometido contra ti, en el fondo, no olvides nunca que ha sido cometido principalmente, primariamente, hacia Dios, no hacia ti. Esa es la realidad de la situación. Así que debemos orar porque Dios tenga misericordia de esa persona. Ora por tus familiares opuestos. Ora por tu jefe que te hace la vida imposible por ser cristiano. Ora por los vecinos que se burlan de tu vida de devoción a Dios. Ora por tus gobernantes que ponen trabas a que la Iglesia de Cristo adore en libertad a su Dios. Ora por la salvación de todos ellos. ¿Os imagináis? Aquí la Iglesia durante años oraba por el generalísimo.
Yo sé que sí. ¿Tú, Caleb, orabas por Fidel? Encima, ¿lo voy a tener que aguantar en los cielos también? Está bien, ¿no? Hermanos, por todos los hombres, a todos los hombres, debemos hacer rogativas, intercesiones, súplicas, también por los reyes, por gobernantes, por César. ¿No te gusta el gobierno que tienes? Pues mira, es el que tienes. Y a lo mejor lo tienes porque Dios quiere que lo tengas. ¿Para qué? Para que te santifiques y ores por él. ¿No te gusta el que puede venir? Pues lo siento, porque muy probablemente vendrá. No te quepa duda. Y vendrá para que ores por él. ¿Recordáis que esta carta está escrita a los cristianos de Roma? Donde los cristianos eran apresados y utilizados, clavados en cruces y usados como antorchas humanas durante la noche. La iglesia de Roma, ¿eh? Sí, ya sé que ahora hay iglesias en Roma, pero no me refiero a esa. Hermanos, diremos, yo era un enemigo de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y Él envió a su propio Hijo a morir por mis pecados para que su nombre sea glorificado en mi salvación, que era un miserable pecador, y ahora pueda morar en su presencia por los siglos de los siglos de los siglos. Pero lo que deseo para esa persona es que se pudra en el infierno. Vaya, ¿no? Cristo pagó por mis pecados, pero quiero que nuestros enemigos paguen por los suyos. Obviamente, vas a decir, ¿cómo te pasas? Un cristiano nunca va a verbalizar esto, ¿verdad que no? Sería muy raro. Espero que no. Pero muchas veces es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra sed de venganza hacia los demás. Esas cosas que subyacen en lo más profundo de nuestro viejo hombre hacia el prójimo, que nos causa mal. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso vamos a celebrar hoy la Cena del Señor. Cristo murió no porque fueras muy guapo ni muy bueno, sino porque eras un enemigo suyo. Y Él entregó su cuerpo y su sangre a favor tuyo. Pero ¿tú no deseas que el pecado de tu enemigo sea redimido en la cruz? ¿Lo deseas? Parece como si el precio del sacrificio de Cristo hubiese sido suficiente para ti, pero no para Él. Para Él no. Para mí sí. Hermanos, la Biblia nos advierte de que una persona que es dominada por la falta de perdón, no hablo de una persona que luche por poder perdonar. No estoy hablando de eso. Una persona que es dominada y vive permanentemente guiada por la falta de perdón, que se deja llevar por los deseos de venganza. Una persona que no mitiga esos deseos vengativos y falto de perdón hacia el prójimo en su corazón, alguien que desea devolver mal por mal a toda costa, o tiene ese deseo dentro de él, es una persona que no ha entendido el Evangelio. Es alguien que manifiesta el espíritu del siervo de la palabra de los dos deudores de Mateo 18, ¿recordáis? A uno el rey le perdona 10.000 talentos, pero él es incapaz de perdonar 100 denarios a un consiervo suyo. Una persona dominada por la falta de perdón, os lo puedo decir muy claramente, va camino al infierno. No es un cristiano, aunque sea miembro de una iglesia evangélica. Y debe arrepentirse. Y puede arrepentirse. Y debe buscar gracia.
y hallará gracia. Pero mientras no lo haga, mientras su vida esté dominada por la falta de perdón y la sed de venganza, está en peligro de condenación eterna. Hermano, hermana, ¿tú no anhelas invitar a Dios? ¿Sí o no? Bueno, no me sale muy bien. Bueno, lo siento, nos pasa a muchos. ¿Pero anhelamos invitar al Señor? Claro que anhelamos. Sí, ¿no? No digo nada. Sí, ¿no? Vale, gracias, gracias. Pero como hemos leído antes en la lectura congregacional, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Por eso tú ahora, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, además, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Vergüenza. ¿Cómo nos ponemos cuando nos avergonzamos? Coloraos. Coloraos. ¿No? Amén. Claro que sí, coloraos. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Es curiosísimo. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hacer el bien a tu enemigo puede ser el medio que use el Señor para avergonzarlo y llevarle el arrepentimiento. Y esto era algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Iglesia y sigue ocurriendo hoy en día, de formas increíbles e inesperadas. Hermanos, esta es la metodología de Dios para vencer el mal. Pablo la resume en el versículo 21 y último. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí la palabra vencido en el griego original es un término militar que significa dominar, derrotar. Lo que Pablo te está diciendo básicamente es que una vez nosotros decidimos vengarnos de aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos han hecho mal, hemos perdido la batalla contra el mal. El mal nos ha vencido. Nos ha derrotado. Pero si decidimos hacer el bien al que nos hace el mal, nuestra bondad se convierte en una especie de dique de contención a la maldad que hay en este mundo. Somos sal y luz en el mundo. El mal es vencido cuando aquel que es agraviado decide apagar el fuego de la maldad haciéndole el bien al que le ha agraviado. Debemos de ser agentes de bondad en este mundo. El mundo está caído, sí, pero podemos participar con Cristo en su redención. Como el mismo Señor dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para concluir, hermanos, ¿qué ocurre cuando el agravio viene de parte de otro cristiano? ¿Habéis estado pensando en ello? Al principio os he preguntado, pensad en alguien que os haya hecho daño. No sé, igual habéis pensado en no creyentes, pero quizás en la cabeza de alguno haya pasado por la mente un hermano en Cristo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Porque en ese caso, hermano, hermana, no podemos descansar en el juicio de Dios para venganza, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de hecho, por mucho daño que nos haga un cristiano, no creo que lleguemos a desear que se vaya al infierno. Espero. De hecho, cuando es un cristiano quien nos hace mal, hasta es más doloroso. Cuidado. A veces un cristiano puede hacernos daño sin querer. No estamos hablando de esta situación. También está la situación de cuando otro cristiano, sea el que sea, un pastor u otro, nos amonesta por algo que estamos haciendo mal.
Eso no es hacer el mal, por poco que te guste lo que te han dicho. En ese caso tú te sientes agraviado por un bien que te están haciendo. Es justo lo contrario, porque no te gusta nada lo que te han dicho. No. Pero si realmente un cristiano no nos ha hecho agravio de forma consciente, ¿qué hacemos? Porque es doloroso. ¿Qué hacemos en esa situación? Pues hacemos exactamente lo mismo. La pregunta, hermanos, la respuesta es simple, pero es gloriosa. Mira la cruz. Todos los pecados que han sido y serán cometidos contra ti por otros creyentes ya han sido vengados en la muerte de Cristo en la cruz. Dios ya se ha vengado en Cristo, en su Hijo. Nunca podríamos hacer que un hermano en la fe sufra por algo que nos ha hecho más de lo que Cristo sufrió en la cruz por ese pecado. Nunca. Dios ya castigó ese pecado en su Hijo. Ten paz. Y ahora, en vista de esta realidad, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos, también con vuestros hermanos en Cristo, que os han herido, que os han hecho daño. La muerte de Cristo es suficiente. Con los ojos de la fe debemos mirar a Cristo recibiendo en su propio cuerpo, en su propio ser, en su alma, el castigo que merece ese hermano que ha pecado contra ti. Esa es la cura para la amargura y el resentimiento y el deseo de venganza en la Iglesia también. Hermanos, para concluir, no tenemos opción. Si eres cristiano, no tienes opción que quitarte toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, cuando éramos pecadores. Andemos en amor. Cuando nos hieran, cuando nos ultrajen, cuando nos persigan, andemos en amor. Dejemos una estela de amor todavía mayor con aquellos que nos hacen el mal. Hermanos, al igual que Cristo, venzamos con el bien el mal. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Dios y Padre, por tu bendita y gloriosa misericordia hacia nosotros. Gracias porque tú nos mostraste toda esa gracia y ese amor y esa misericordia cuando no la queríamos, cuando la despreciábamos, cuando no la recibíamos, cuando nos burlábamos de ella, cuando éramos enemigos tuyos, oh Dios. Ayúdanos ahora a adorar de forma coherente a los demás en base a esa gracia que tú nos has mostrado. Y te ruego por todos aquellos que están corroídos por los deseos de venganza, por la amargura y el resentimiento, que tú derrames tu gracia y tu amor sobre ellos, que los llames de la muerte y del sufrimiento espiritual en el que están a la vida, para que puedan vencer con el bien el mal, como hizo Jesús. Sálvalos, Señor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.